Hoy en día, apenas se puede estornudar sin que aparezca por casualidad un descubrimiento impactante que sacudirá Internet hasta sus cimientos, desde momias gritonas hasta antiguas ciudades submarinas. He aquí 15 descubrimientos recientes más polémicos. Número 15. Tumba de un hombre con documentos secretos de su faraón, hace 4300 años. A veces, en la vida, las personas pueden fallecer de manera inesperada. Sí, es algo que ocurre con cierta frecuencia. Pero lo interesante es que este fenómeno también tenía lugar en el antiguo Egipto, una civilización fascinante y llena de misterios. Recientemente, se ha hecho un descubrimiento asombroso, una tumba que aparentemente pertenecía a un individuo con un nombre sumamente complicado de pronunciar. Este hallazgo nos brinda una valiosa oportunidad para explorar y aprender más sobre la vida y las costumbres de los antiguos egipcios. La tumba nos ofrece una ventana al pasado, permitiéndonos vislumbrar la grandeza y el legado de esta antigua civilización. De acuerdo con la información desenterrada por los arqueólogos, este individuo desempeñaba una función de vital importancia en la corte real, encargándose de la custodia de valiosos documentos sellados. Además, se ha descubierto que también ejerció como sacerdote, lo cual le otorgaba un papel aún más destacado en la sociedad de la época. Pero a pesar de su importante trabajo en el reino, parece que murió inesperadamente y no hubo tiempo suficiente para completar todos los grabados previstos en su tumba. Es posible que los artesanos que no terminaron el trabajo esperasen que este descubrimiento se mantuviese en secreto. Sin embargo, al final, este descubrimiento ha aportado muchos datos interesantes sobre los métodos que utilizaban para planificar y ejecutar este tipo de relieves decorativos en piedra. Los artesanos no habían tenido tiempo suficiente para completar sus esculturas en planta. En su lugar, solo habían hecho bocetos con tinta negra sobre yeso de cal. Estos bocetos parecían representar vacas, íbices y órices. Posteriormente, el cuerpo fue enterrado con cierta precipitación y la obra quedó inacabada para siempre. A pesar de no haberse finalizado, este descubrimiento nos brinda valiosa información sobre las técnicas y procesos utilizados por los artesanos de la época. Antes de continuar con este vídeo, pulsa el botón de suscripción y la campana de notificación ahora mismo. Número 14. Momia con lengua de oro. En una tumba que nunca había sido abierta, los arqueólogos hicieron un descubrimiento inesperado y sorprendente. Lo que encontraron fue algo extremadamente inusual y un poco espeluznante, lo cual despertó su curiosidad y emoción. La atmósfera se volvió aún más intrigante, ya que las joyas encontradas revelaron un misterio oculto y desconocido hasta ese momento. Los expertos en joyería y antigüedades se apresuraron a examinar y analizar cada una de las piezas encontradas, tratando de desentrañar su origen y significado. Este hallazgo excepcional abrió un nuevo mundo de posibilidades y teorías para los estudiosos y amantes de la historia. La tumba se convirtió en un tesoro de información valiosa y fascinante, que sin duda capturará la atención de expertos y entusiastas durante mucho tiempo. La tumba que fue descubierta en cuestión contiene una momia que se encontraba dentro de un sarcófago, lo cual es un hallazgo bastante común en este tipo de contextos arqueológicos. Sin embargo, lo que realmente llama la atención son los numerosos aditamentos y objetos que acompañaban a la momia en su descanso eterno. Entre estos se encontraban las tinajas canónicas, las figuras funerarias y una gran cantidad de vasijas que sin duda alguna eran utilizadas por el difunto para su disfrute en la otra vida. Pero lo más sorprendente de todo, y lo que verdaderamente destaca, es el hecho de que debajo de la máscara de la momia, específicamente oculta en su boca, se encontraba una lengua de oro. Este descubrimiento es sumamente inusual y añade un elemento de misterio y fascinación a todo el contexto funerario. La lengua, que es de lámina de oro, estaba incluida y colocada dentro de la boca de la momia para que pudieran hablar con Osiris, el dios del inframundo. Parece algo esencial, pero también es una cosa extremadamente rara de encontrar, especialmente intacta y en la cara de una momia que todavía está en buenas condiciones. No hay nada espeluznante en todo esto. Todo está completamente bien y no voy a tener sueños sobre ello en absoluto. Número 13. La momia gritona realmente no gritó en el momento de su muerte. Como si una cara de cadáver momificado normal no fuera más que suficiente para darte toda una nueva gama de horribles pesadillas,
Ahora puedes disfrutar de una imagen aún más aterradora, una cara congelada en un grito desgarrador. Esta imagen añade un toque adicional de terror a las ya perturbadoras imágenes anteriores. Además, es importante destacar que esta nueva adición se ha convertido en un fenómeno en el mundo del terror, capturando la atención de aquellos que buscan emociones fuertes y experiencias escalofriantes. Así que, prepárate para sumergirte en un mundo de pesadillas aterradoras y emocionantes. Espero que te guste esta nueva adición y que disfrutes de tus pesadillas. Esta momia, conocida como Meratamun, fue descubierta en Querido el Bahari junto con otra momia. Según algunas investigaciones, se cree que Meratamun falleció a causa de un infarto al corazón, lo cual podría explicar por qué su rostro parece congelado en un grito eterno. Recientes estudios mediante tomografía computarizada revelaron que esta mujer presentaba numerosos depósitos de placa grasa en sus vasos sanguíneos, lo cual podría indicar problemas de salud relacionados con su dieta y estilo de vida. Estos hallazgos ayudan a arrojar luz sobre la salud y las condiciones médicas de la época en la que vivió Meratamun, así como sobre las prácticas funerarias de la cultura en la que se encontró su tumba en Querido el Bahari. Se les ocurrió que lo más probable es que muriera de un infarto masivo y que probablemente estuviera sola cuando ocurrió. Además, especularon que debido a que no la encontraron hasta pasadas varias horas, el rigor mortis se había instalado completamente en su cuerpo. Esta situación resulta verdaderamente aterradora, ya que la dejó momificada en una expresión de terror congelada, en un grito que perdurará por toda la eternidad. Número 12. Túnel en templo egipcio. Puede que Cleopatra sea la más famosa de las antiguas reinas egipcias, pero el paradero de su tumba sigue eludiendo al mundo de la arqueología. Sin embargo, recientemente se han revelado nuevos datos sorprendentes y emocionantes sobre una posible ubicación que merece nuestra atención y exploración más detallada. Esta información adicional nos brinda una oportunidad única para profundizar en nuestro conocimiento y comprensión de este tema. Es importante resaltar que estos datos nos permiten ampliar nuestra perspectiva y considerar diferentes escenarios, enriqueciendo nuestra investigación. Por lo tanto, es crucial que dediquemos tiempo y recursos adecuados a investigar y evaluar esta nueva información, ya que podría tener un impacto significativo en nuestra comprensión y enfoque en esta área de estudio. Los arqueólogos han hecho un descubrimiento asombroso recientemente. Durante sus excavaciones en un antiguo templo egipcio, han encontrado un túnel excavado en la roca que se extiende a lo largo de 1800 metros. Este increíble hallazgo ha despertado teorías emocionantes sobre lo que podría encontrarse al final del túnel. Los investigadores sugieren que este túnel podría ser el camino hacia la tumba de una de las figuras históricas más fascinantes, Cleopatra. Cleopatra, la famosa reina de Egipto, y su amante, Marco Antonio, podrían descansar en paz en esta misteriosa tumba. El templo de Taposiris Magna, ubicado en la región de Alejandría, es el lugar donde se encuentra este impresionante túnel. Los expertos en arqueología están emocionados y ansiosos por explorar más a fondo esta posible conexión con la famosa reina Cleopatra y su amante. Quienes han visto el túnel lo han descrito como un milagro. Al parecer, esta estructura es bastante importante desde el punto de vista de la ingeniería, aunque llamarla milagro puede ser un poco exagerado. Mide aproximadamente 1,80 metros de altura y se parece a otro túnel antiguo de la isla griega de Samos. Número 11. La nave solar de Khufu y sus reliquias. La nave de Khufu, también conocida como la barca solar de Khufu, es un descubrimiento arqueológico fascinante y único en el antiguo Egipto. Fue hallada sellada en un pozo en la base de la Gran Pirámide de Giza, la emblemática construcción que lleva el nombre del faraón Khufu. Este antiguo barco ha capturado la atención de expertos y entusiastas de la historia durante décadas, debido a su notable estado de conservación. Su descubrimiento nos brinda una valiosa visión de la tecnología y el arte náutico de la antigua civilización egipcia. Es realmente asombroso pensar en la habilidad y la precisión con las que esta nave fue construida hace miles de años, y nos permite imaginar cómo era la vida en esa época. Este navío, enterrado de acuerdo con las costumbres de la época para ser utilizado por los difuntos en la otra vida, ha sido preservado en perfectas condiciones
y ha brindado una valiosa visión de las tradiciones marítimas de esta antigua civilización. Con sus impresionantes dimensiones de 43 metros de largo y 5 metros de ancho, esta embarcación es considerada una verdadera obra maestra de la artesanía en madera. Su excelente estado de conservación nos permite apreciar en detalle todos los aspectos de su diseño y construcción, así como su importancia cultural e histórica. El barco no solo es muy venerado y apreciado por su valor histórico, sino que también se ha convertido en un símbolo emblemático de la rica herencia marítima de la región. Su condición intacta y bien conservada lo convierte en una reliquia de incalculable importancia, siendo considerado el barco intacto más antiguo de la Tierra. Esta embarcación es un testimonio vivo de la destreza y habilidad artesanal de aquellos constructores que lo crearon hace varios siglos, dejando un legado que perdura hasta nuestros días. Número 10. Nuevo templo hallado en el templo egipcio de Buto. Hasta el más entusiasmado de los amantes de la antigua civilización egipcia podría encontrar un poco desafiante comprender completamente la magnitud e importancia de este emocionante hallazgo. Sin embargo, a pesar de la complejidad del tema, nos complace compartir contigo esta fascinante noticia. ¿No te sientes afortunado? Nos referimos al reciente y significativo descubrimiento de los restos de una columnata que fue encontrada bajo un antiguo templo en Egipto. Este fascinante descubrimiento arqueológico no solo revela detalles intrigantes y emocionantes sobre la arquitectura y la vida cotidiana en el antiguo Egipto, sino que también nos brinda una valiosa perspectiva y comprensión más profunda sobre la importancia histórica y cultural de esta antigua y milenaria civilización que ha dejado un legado duradero en la historia de la humanidad. El pozo con columnas junto al antiguo templo de Buto revela información interesante sobre la historia de la arquitectura. Estas columnas podrían haber sido parte de una estructura más grande en el pasado, lo que plantea preguntas sobre la forma y la evolución del antiguo templo. Además, este templo tiene un significado relevante en la historia de la región, sugiriendo que fue un centro importante de culto y actividad religiosa en su época. Explorar su contexto histórico y cultural nos ayuda a comprender mejor su importancia y su conexión con la comunidad local. Al analizar su historia y arquitectura, obtenemos una visión más completa de la vida y las creencias de las personas que lo construyeron y utilizaron. En definitiva, este simple pozo con columnas nos lleva a un fascinante viaje a través del tiempo y la cultura, desvelando secretos y revelando aspectos importantes de la historia de la región. Aunque hasta el momento no se han revelado noticias particularmente emocionantes o fascinantes al respecto, es posible que al profundizar en la investigación podamos descubrir detalles sorprendentes y reveladores. Por lo tanto, sería enriquecedor dedicar más tiempo a explorar este tema y descubrir nuevas perspectivas. Número 9. Teléfono móvil de 800 años de antigüedad. He aquí una tontería de los archivos de teorías conspirativas para todos los afortunados. Ah, qué delicia esta tontería de allá por 2015, cuando algunos chiflados entraron en línea con un trozo de roca que parecía tener algún tipo de tallado en él, en el diseño general de un teléfono móvil viejo de mierda. Piensa en Nokia en su día y tendrás una idea general. Luego trataron de engañarnos con un montón de palabrería sobre cómo se trataba de una antigua tablilla de arcilla que había sido desenterrada por los arqueólogos y era de alguna manera una prueba de, adivinen qué, las teorías alienígenas abundaron como querían hacer en la esfera alienígena de nuestros queridos internets. Y la gente decía que se trataba de un teléfono móvil creado por la raza alienígena conocida como Anunnaki del planeta Nibiru. Así es, y supuestamente se lo dieron a la civilización sumeria para introducirlos en la tecnología moderna. Muy bien entonces, excepto que, tan emocionante y totalmente probable como todo suena, era pura patraña. Esto era en realidad una obra de arte de un escultor alemán y solo tenía unos pocos años. Sin embargo, la idea de que una civilización antigua como la Sumeria podría haber tenido acceso a tecnología moderna es fascinante. ¿Qué tipo de avances tecnológicos podrían haber tenido? ¿Cómo habría cambiado eso su sociedad y su forma de vida? Estas son preguntas interesantes que nos llevan a reflexionar sobre el progreso y el desarrollo humano a lo largo de la historia. Además, la obra de arte del escultor alemán es impresionante en sí misma. Su habilidad para crear una pieza tan realista y convincente es digna de admiración.
Nos hace cuestionar la línea entre la realidad y la ficción, y cómo podemos ser engañados por nuestras propias percepciones. Número 8. Pozo funerario oculto con sarcófagos y estatuas de piedra caliza. El descubrimiento de un sarcófago de piedra caliza y un montón de estatuas en Minya, en Egipto. Se recuperaron de un pozo funerario de unos 5 metros de profundidad y se cree que pertenecieron a alguien cuyo nombre no voy a intentar pronunciar. Y eso sucedió aproximadamente durante la 26ª dinastía, hace unos 2500 años atrás. En aquel entonces, este hombre tenía el título de supervisor de tronos, lo que implicaba una gran responsabilidad en la jerarquía egipcia. Además, su sarcófago era una obra de arte impresionante, decorado con detalladas tallas que representaban a los 4 hijos de Horus, el dios con cabeza de halcón de la antigua mitología egipcia. Estas representaciones eran consideradas sagradas y simbolizaban la protección divina que se le brindaba al difunto en su viaje hacia el más allá. Sin embargo, si nos ponemos nerviosos cada vez que nos encontramos con otra momia, ataúd o estatua, nos paralizaríamos y no podríamos avanzar. Egipto, como una civilización que le daba gran importancia a la muerte, dejó una cantidad impresionante de artefactos para que las generaciones futuras los descubrieran, y continúa haciéndolo hasta el día de hoy. Afortunadamente, en la época actual, el saqueo por parte de las potencias coloniales ha disminuido considerablemente, lo que nos permite preservar y descubrir aún más tesoros de la antigua civilización egipcia. Además, cada hallazgo nos brinda valiosa información sobre su historia, su cultura y su forma de vida, enriqueciendo nuestro conocimiento y comprensión de este fascinante periodo de la historia. Número 7. Estos misteriosos conos de cabeza egipcios realmente existieron. Ahora, vamos a profundizar en este asunto de las momias, ¿de acuerdo? Aquí nos encontramos con un misterio fascinante que ha sido investigado y analizado durante años. En el arte egipcio antiguo, es común observar representaciones de personas usando objetos en forma de cono en sus cabezas. Estos objetos podrían ser sombreros festivos o pompones. En los tiempos antiguos, la higiene personal no se encontraba tan desarrollada como en la actualidad, lo cual podría haber provocado que las personas tuvieran un olor desagradable debido a la falta de desodorantes y productos similares. ¿Es posible que se bañaran en leche para contrarrestar el calor del desierto? Tal vez, dejando un sutil aroma a queso a su paso. Entre las teorías más científicas y reflexivas, se ha planteado la idea de que estos objetos eran sombreros perfumados que se derretían sobre la cabeza de quien los llevaba, proporcionando un gel perfumado para el cabello. Luego se consideró que podrían haber sido hechos de cera con tela, posiblemente relacionados con la fertilidad. Sin embargo, todas estas teorías carecían de sentido. Afortunadamente, algunos investigadores serios han descubierto uno de estos enigmáticos adornos en forma de cono en un cementerio que se cree que data del siglo XIV a.C. Este hallazgo es el primer ejemplo de un cono craneal descubierto en un contexto distinto al de una obra de arte en un modesto entierro. El cuerpo encontrado muestra rastros de un cono craneal. Posteriormente, se encontró otro, pero la obtención de fondos para continuar la investigación llevó 10 años, lo que causó un retraso en el proceso. Finalmente, continuaron investigando, pero, al parecer, a pesar de tener lo que parecían ser 2 de esos objetos, o al menos sus vagos restos, la finalidad de los mismos seguía sin estar clara. El problema es que se encontraron en las tumbas de gente corriente. Sus historias se han perdido, y las tumbas de la élite nunca parecen contener estos objetos. Número 6. Feto momificado encontrado en momia egipcia de 2000 años. Una momia egipcia que fue transportada de Egipto a Polonia a principios del siglo XVIII ha sido sometida recientemente a nuevas pruebas por un equipo de científicos polacos. Los científicos, motivados por su curiosidad y deseo de conocer más sobre la historia de esta momia, realizaron un estudio minucioso para desvelar sus secretos ocultos. Durante este estudio, se encontraron con un descubrimiento impactante y posiblemente histórico. La momia parece haber estado embarazada en el momento de su muerte. Este hallazgo ha generado un gran revuelo en la comunidad científica y arqueológica, ya que se cree que esta podría ser la primera momia embarazada del mundo. La noticia ha despertado un sinfín de preguntas e interrogantes. ¿Cómo es posible que una momia estuviera embarazada?
¿Cómo afecta esto a nuestra comprensión de la vida y la muerte en el antiguo Egipto? ¿Qué implicaciones tiene este descubrimiento para nuestra comprensión de la maternidad en el pasado? Aunque este descubrimiento es fascinante, también nos invita a reflexionar sobre la fragilidad de la vida y la tragedia que puede haber detrás de cada momia. Es difícil no sentir cierta tristeza al pensar en la historia personal de esta mujer y en los posibles desafíos que enfrentó durante su embarazo. El hallazgo de esta momia embarazada abre nuevas puertas para la investigación y nos desafía a repensar lo que creíamos saber sobre el antiguo Egipto. Es un recordatorio de que la historia siempre tiene más capas de las que inicialmente percibimos y nos invita a seguir explorando y desvelando los secretos del pasado. La momia data del siglo I a.C., y durante muchos años se creyó que era el cuerpo de un sacerdote varón, pero el material científico moderno puede hurgar donde antes no era posible. Y mediante un escáner radiológico, los científicos del Museo Nacional de Varsovia han descubierto que la momia no solo era una mujer, sino que estaba embarazada de 28 semanas cuando murió. Número 5. Descubren tumba de orfebre egipcio de 3000 años. El descubrimiento de la tumba de un tipo llamado Amenamanama había dejado a todos los egiptólogos emocionados y extasiados. En el año 2017, este individuo, que vivió aproximadamente hace 3500 años, se desempeñó como orfebre y dedicó su vida al antiguo dios del sol egipcio, Amen-Ra. La tumba fue desenterrada después de un arduo proceso de excavación de 5 meses en el desierto de Luxor y se encontraba en una zona adyacente al famoso Valle de los Reyes, donde descansaban tumbas de nobles y gobernantes. El asunto es que en esta región del mundo, a diario se descubren antiguos cuerpos momificados y fragmentos de viejos recipientes. Aunque podría parecer excesivo convertir cada uno de estos hallazgos en una noticia, el Ministerio de Turismo de Egipto está decidido a revitalizar la industria turística del país. Es importante destacar que estos descubrimientos arqueológicos brindan una fascinante ventana al pasado y atraen a visitantes interesados en explorar la rica historia de la región. Por tanto, el Ministerio de Turismo está implementando diversas estrategias para promocionar estos hallazgos y atraer a turistas de todo el mundo. Desde el cambio político que se produjo en la región en 2011, el turismo ha sufrido varios reveses, por lo que el ministerio se muestra bastante entusiasmado cada vez que se descubre algo. Este es un hallazgo modesto, pero al menos marginalmente interesante. Además, es importante destacar que la cámara funeraria también contenía una variedad de artefactos, como cerámica, máscaras funerarias y figurillas. Estos objetos son considerados como elementos esenciales para el antiguo viaje egipcio hacia la otra vida. Por lo tanto, este descubrimiento proporciona una valiosa perspectiva sobre las creencias y prácticas de la cultura antigua. Número 4. Los cocodrilos eran venerados en el antiguo Egipto. Ahora, no hace falta decir que los cocodrilos son las criaturas más excelentes en toda la tierra verde de Dios. Así que no debería sorprendernos que los antiguos egipcios también tuvieran una gran reverencia por esta magnífica criatura. De hecho, los cocodrilos eran tan venerados por sus habilidades para impulsar la vida después de la muerte, que incluso existían granjas especiales dedicadas a criar y cuidar de estos animales, con el propósito de convertirlos en momias. Este hecho demuestra la profunda conexión que los antiguos egipcios tenían con la naturaleza y su creencia en la importancia de preservar la vida eterna. Es realmente lamentable ser testigo de estas crueles prácticas. Según los informes, los cocodrilos involucrados en este caso eran mantenidos por un proveedor de momias egipcio. Este proveedor, de manera inhumana, los golpeaba repetidamente en la cabeza con un objeto contundente, causando graves fracturas en sus cráneos y resultando en la trágica pérdida de sus vidas. Luego, procedía a llevarse los cuerpos de los cocodrilos para iniciar el meticuloso proceso de momificación, preservando así su apariencia física. Además, es importante señalar que estas acciones crueles y despiadadas van en contra de los principios de compasión y respeto hacia los animales. Por lo tanto, es fundamental condenar enérgicamente estas prácticas y promover la búsqueda de alternativas más éticas y conscientes que salvaguarden el bienestar y la preservación de la vida animal. Asimismo, es necesario fomentar la educación y conciencia sobre la importancia de tratar a los animales con respeto y consideración,
promoviendo el desarrollo de programas de conservación y protección de especies en peligro de extinción. La antigua práctica de momificar consistía en preparar el cuerpo mediante el tratamiento del cráneo y el cuerpo con sales, resinas y aceites, para luego envolverlo minuciosamente en múltiples capas de lino. Estas momias eran altamente valoradas y utilizadas en las tumbas de los egipcios fallecidos. Además, se ha encontrado evidencia de que otros animales, como perros, gatos, zorros, monos, leones, caballos, cabras e incluso musarañas, también fueron momificados con el propósito de mejorar la vida en el más allá. Número 3. El cine subterráneo en una caverna secreta de París. A mediados del siglo XVIII, muchísima gente tuvo la osadía de seguir muriendo por todo el espectáculo de París, y los cementerios pronto se desbordaron, y no hay nada especialmente agradable en un cementerio que sigue goteando por todas partes. Así que la gente de París, que todavía estaba viva en ese momento, por supuesto, necesitaba encontrar una solución para su problema de cadáveres. Arrojarlos al río pronto se convirtió en algo quejumbroso, así que volvieron a la mesa de dibujo y se les ocurrió la idea de las catacumbas. Las catacumbas son un osario que, básicamente, es un almacén de huesos situado en los interminables túneles que hay bajo la ciudad, en las antiguas minas, donde recogían todos los restos óseos de los cementerios desbordados y los metían en los túneles de París. Estos túneles son una interminable y sinuosa ciudad subterránea bajo la superficie, y aunque se supone que la gente no debe estar ahí abajo, es difícil vigilar una zona tan cavernosa y extensa, así que a veces se cuelan cosas. El reciente descubrimiento de un cine-restaurante totalmente equipado es solo uno de los hallazgos recientes de la policía de París en las catacumbas. Al parecer, no tienen ni idea de quién es el responsable del local, y también encontraron varios símbolos pintados en el techo, lo que llevó a las autoridades a creer que podría haber sido una sociedad secreta o incluso un culto de algún tipo. Todo esto es extremadamente intrigante y nos hace reflexionar sobre numerosas interrogantes. Nos plantea más preguntas de las que realmente nos proporciona respuestas. Sin embargo, ¿qué crees que está ocurriendo en esta situación enigmática? ¿Quién es el responsable de estos hechos desconcertantes? Y sobre todo, ¿qué significado tiene todo esto? Les insto a compartir sus brillantes ideas en los comentarios. Estoy seguro de que juntos podremos explorar a fondo este asunto y descubrir la verdad que se esconde detrás. Número 2. Antiguo arte rupestre de 5000 años en Escocia. Se trata de la Piedra de Cugno, uno de los yacimientos neolíticos más importantes de Gran Bretaña. Este sitio arqueológico es conocido por sus marcas particularmente prominentes en toda su superficie, lo que lo convierte en un hallazgo fascinante para los estudiosos del arte prehistórico. La Piedra de Cugno representa una parte invaluable del arte más antiguo conocido hasta ahora, brindando una visión única de las habilidades y técnicas utilizadas por las antiguas civilizaciones. Se identificó por primera vez a finales del siglo XIX y se convirtió en una atracción turística muy popular en los años siguientes. Durante la década de 1930, un talentoso artista decidió añadir un toque de creatividad a la superficie del artefacto, utilizando óleo y creando un elaborado diseño cuadriculado. Personalmente, debo admitir que inicialmente me pareció un acto de vandalismo hacia un objeto antiguo, pero al reflexionar más sobre ello, me di cuenta de que no soy un experto en la materia y que mi opinión podría estar equivocada. Después de todo, cada persona tiene su propio punto de vista y aprecio por el arte. Como simple trabajador aquí, me encargo de expresar mis pensamientos y opiniones, incluso si suenan un poco extravagantes. Además, siempre me siento cómodo en pijama mientras realizo mis tareas diarias. Después de esto, el yacimiento pasó a estar protegido. Me vienen a la mente los caballos y las puertas de los establos, pero ya está. Desgraciadamente, estos garabatos dieron ideas a la gente y los grafitis continuaron durante décadas. Y al final, no quedó más remedio que enterrar la piedra para su propia protección. Número 1. Las ciudades submarinas más increíbles del antiguo Egipto. Allá por el año 2000, unos buceadores hicieron un asombroso descubrimiento en las aguas de la bahía de Abu Qur, frente a la costa egipcia del mar Mediterráneo. Se trataba de la ciudad perdida de Heraclión, también conocida como Tronus, que había permanecido bajo el agua
y sin ser perturbada durante más de 2000 años. Los orígenes de esta legendaria ciudad perdida se remontan al siglo XII a.C., una época increíblemente larga. Es muy antigua y tiene muchos vínculos con otras grandes civilizaciones de la época. La antigua Grecia fue una civilización fascinante y llena de historia. Los arqueólogos han estudiado y descubierto muchos aspectos interesantes sobre esta antigua ciudad. Según sus investigaciones, se cree que la ciudad se perdió en el mar debido a una combinación de terremotos y tsunamis. Esto es similar a un problema que enfrentamos en nuestro mundo moderno, el aumento del nivel del mar. Los grandes edificios de Heracleón, que alguna vez fueron majestuosos, probablemente fueron tomados por las aguas y se perdieron para siempre. La gran inundación que sufrió la ciudad a finales del siglo II a.C. habría causado estragos en la estructura de la ciudad, con muchas construcciones colapsando bajo la presión del agua. Como resultado, enormes zonas de la ciudad se habrían perdido para siempre, sumergidas en las profundidades del mar. Se cree que algunos residentes pudieron permanecer en las pocas partes que quedaban de la ciudad durante la época romana y los primeros tiempos de la dominación árabe, pero esta siguió desintegrándose y fue completamente tomada por el Mediterráneo a finales del siglo VIII después de Cristo. En la actualidad, los restos de esta gran ciudad se encuentran a 1,5 millas de la costa, pero a medida que las aguas suben, nadie sabe hasta dónde llegarán. Tal vez sea hora de empezar a construir ese barco. Gracias por vernos. Hasta la próxima.